Buen día, ¿cómo andan? Esperamos un cachito que se conecten todos. ¿Ustedes me escuchan bien? Genial. Bueno, hoy vamos a ver las técnicas de dispersión. ¿Sí? Que son las nefelometrías y las turbidimetrías, las técnicas que vamos a ver, y para eso tenemos que tener un background de conocimiento en lo que es la dispersión de la luz. ¿Que se acuerdan? Hay cosas que ya habíamos hablado un poquito y vamos a repasar, ¿sí? ¿Se acuerdan que dentro de los métodos no espectroscópicos, ¿sí? Eh, la forma que tenía de utilizarse la radiación electromagnética eh, es, eh, es cómo se dispersa, es decir, el cambio de la dirección de esa onda, ¿sí? Entonces, acá no hablamos de la radiación electromagnética como partículas, sino como onda, ¿está bien? Entonces vamos a ver qué pasa con esos cambios en la dispersión o qué cambios pueden haber. Bueno, la radiación electromagnética, ¿se acuerdan? Que estaba constituida por un campo, una componente en el campo eléctrico, ¿sí? Que es la componente que nosotros estudiamos cuando estudiamos este tipo de fenómenos y lo que venimos estudiando anteriormente, y en el plano perpendicular la componente magnética, ¿sí? Ambas ondas se propagan en el vacío a la velocidad de la luz, y se acuerdan que decíamos que si avanza en esta dirección, uno lo que le interesa muchísimo saber es la distancia entre dos máximos o dos mínimos, que se llama longitud de onda. ¿Sí? Nosotros vamos a abocarnos a ese vector del campo eléctrico, que va a ser quien juegue el rol preponderante para estos fenómenos de dispersión de la luz. Puede ser la transmisión de la luz, la reflexión de la luz, la refracción o la absorción, ¿sí? Todos esos fenómenos ocurren con esta componente eléctrica, ¿sí? Nosotros ya vimos absorción y transmisión de luz, ¿se acuerdan? Entonces, cuando ese vector eléctrico, esa onda electromagnética avanza,
obviamente lo hace de esta forma, y si uno lo mira como onda, se mueve en un solo sentido. Si mira las partículas que la constituyen, ¿sí?, van en ambos sentidos. Siempre y cuando hablemos de una luz monocromática, va a tener ese único sistema. Y se puede polarizar en el plano, es decir, que solo se mueva en un solo plano del espacio. ¿Se acuerdan que esa onda tenía un período, que era el tiempo que tardaba en pasar dos máximos sucesivos? La frecuencia, que es el número de veces que pasan, ¿sí?, las oscilaciones de ese campo, la velocidad en la que se propaga, ¿sí?, que dijimos en el vacío es 3 por 10 a la 10, la longitud de onda, que era la distancia entre dos máximos, ¿sí? Es simplemente repasar un poco lo que ya habíamos visto. ¿Sí? Habíamos visto que esa longitud de onda dependía de la frecuencia y de la velocidad de la luz. ¿Está bien? Y si uno mira un poco cómo está constituida esa onda a partir de las leyes de la física, puede escribir esta ecuación como un oscilador armónico. La transmisión de la radiación, ¿sí?, cuando la radiación electromagnética interacciona con la materia, pero no se ven cambios en la frecuencia, lo que uno puede inferir, ¿sí?, es que hay un cambio en la dirección, porque no ocurre una transferencia de energía, ¿sí? Y esos cambios en la dirección de la radiación pueden estar dados, o nos dan, o nos permiten determinar técnicas que se refieren a los cambios en el índice de refracción, cambios en la refracción, cambios en la reflexión o cambios en la dispersión de esta radiación electromagnética. ¿Sí? El índice de refracción, ¿se acuerdan que se define como la diferencia, en realidad el cociente, entre la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío, es decir, la velocidad de la luz, y la velocidad de la radiación electromagnética en cualquier otro medio material? ¿Sí? La refracción se define como el cociente de los índices de refracción entre dos superficies diferentes, y la podemos definir como el seno del ángulo de incidencia θ1 y sobre el seno del ángulo de incidencia θ2, de refracción. La reflexión, ¿sí?, la intensidad reflejada sobre la intensidad incidente, uno la puede escribir también en términos de los índices de refracción. ¿Sí? La reflejada va a estar dada por la resta del índice de refracción 2 menos el índice 1 al cuadrado, dividido lo que es la intensidad incidente, que es N2 más N1 al cuadrado. ¿Sí? Y la dispersión, ahora la vamos a ver. En el año 1800, Young, que era una persona con grandes ideas, hizo un experimento para ver cómo se comportaba una fuente de luz, o mejor dicho, intentó saber cómo se comportaban cuando uno mezclaba dos fuentes de luz, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Como no tenía láseres monocromáticos, lo que hizo es encendió una luz que pasa por una rendija, ¿sí? Entonces las ondas se van propagando hacia adelante, y luego puso una placa que tenía dos rendijas separadas a una distancia d. Lo que ocurrió es que la radiación que llegaba hacia la rendija S2 se propagaba en este sentido, ¿sí?, son las que van para allá, en este sentido, mientras que la que se propagaba o que salía de la rendija S1 lo hacía en el sentido inverso. Entonces vio que había puntos donde coincidían, ¿sí?, puntos en los que había una coincidencia parcial, y puntos en los que había un máximo y no coincidían en absoluto. Y eso se volvía a repetir equidistantemente. Lo que hizo fue poner delante de esta luz que estaba saliendo de estas dos rendijas una placa, ¿sí?, capaz de revelarse en los puntos de intensidad de luz. Y lo que observó fue este comportamiento. Vio que hay un lugar donde hay una máxima interferencia de las ondas constructivas, y entonces hay una gran intensidad, y luego hay algunos que tienen menos intensidad, pero también son interferencias constructivas. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando el orden es 0, tenemos la intensidad constructiva máxima.
Para orden 1 tenemos otra intensidad constructiva, pero menor, y orden 2 un poco menor. ¿Sí? Y entonces lo que vio es que hay formas en las que la radiación se interfiere constructivamente, dando señal lumínica intensa, y cierta superposición en la que es destructiva y hay completa oscuridad. ¿Sí? Se oponen completamente las ondas. ¿Sí? Fíjense, en este caso se restan justo, ¿sí? La cantidad que tenés de una onda es justo al revés de la que tenés de otra, y entonces dan cero. ¿Sí? Fíjense. ¿Está bien? En estas dan máximos, ¿sí? Y el máximo total es cuando la interferencia es total. A ver si me responde. Bueno, entonces, el índice de refracción, entonces, es una medida de cómo interacciona la radiación electromagnética con el medio material. ¿Sí? Esa radiación no es absorbida, sino que se produce cierta polarización, ¿sí? Es decir, se le da un eje periódico de las partículas, ¿sí? Se polarizan las partículas que están constituyendo ese medio. La energía que se necesita para esa polarización es solo momentánea, dura unos pocos segundos, es a la menos 15 segundos y se remite sin alteración. Por eso no hay una interacción, un fotón con la materia, sino que lo que hay es que la radiación transfiere cierta energía de polarización, cambia del estado de equilibrio del sistema, pero eso dura tan poquito que no logra transferir energía, ¿sí? Sino que esa radiación que llega se remite rápidamente, ¿sí? Entonces no varía la frecuencia, pero lo que sí ocurre es que disminuye la velocidad, o sea, se va deteniendo la onda y por lo tanto uno lo que va a cambiar es esa longitud de onda. ¿Y esto de qué depende? ¿O cómo va a ocurrir? Bueno, depende del tamaño de la partícula, va a ser cuánto o cómo se remita esta radiación, ¿sí? En cambio, en la refracción, uno lo que encuentra en un medio material, si no piensan las partículas, es que el rayo incide con un ángulo θ2 respecto de la normal al bloque, y cuando pasa al siguiente medio material con un índice de refracción distinto, el ángulo de refracción es diferente, es un ángulo θ2. Y por eso la definición de esta refracción es el cociente del seno del ángulo de incidencia sobre el ángulo de refractado dividido, es igual al cociente de los índices de refracción. ¿Sí? Entonces hay un cambio en la dirección entre el haz incidente y el haz refractado. En cambio, en la reflexión, ¿sí? La radiación electromagnética incide sobre una superficie, ¿sí? Y se separa en los rayos. Un rayo se va a refractar, ¿sí? Como vimos recién, con un ángulo de refracción diferente al de incidencia, y por otro lado, se puede reflejar, ¿sí? Con un ángulo también distinto al incidente, que es el ángulo reflejado. ¿Sí? La dispersión, ¿sí? Cuando uno hace variar el índice de refracción de una sustancia con la longitud de onda, se lo llama dispersión. ¿Sí?
Entonces, la dispersión es la variación del índice de refracción de una sustancia con la longitud de onda. Entonces, esta incidencia de la radiación electromagnética sobre la materia se puede pensar como lo que decíamos recién, la retención por muy pocos segundos de energía por moléculas, átomos, partículas, iones, lo que sea, pero que es reemitida rápidamente en todas las direcciones. En qué direcciones y cuánto se remita va a depender del tamaño de la partícula, ¿sí? Y la partícula vuelve, ese átomo, molécula o ion, al estado original. O sea, no hay transferencia de energía, entonces no se llegan los electrones a quedar en estado excitado, sino que lo que hay es se le cede una cierta energía y rápidamente se remite. Tyndall y Rayleigh empezaron a explicar, o intentaron explicar, qué es lo que pasa cuando esta radiación se dispersa por partículas pequeñas, partículas grandes o partículas muy grandes, donde ahí existe un cambio que es que ya no depende de la longitud de onda. ¿Sí? Y entonces lo que vieron es que cuando las partículas son pequeñas, la intensidad de la dispersión depende inversamente con la longitud de onda a la cuarta, ¿sí? También depende del tamaño de la partícula y de la polarizabilidad de esa partícula. Para las partículas grandes, sin embargo, esa intensidad de dispersión depende con la longitud de onda al cuadrado, ¿sí? Mientras que para partículas muy grandes no depende de la longitud de onda. Con lo cual el tamaño y la forma de la partícula tienen mucho que ver con cómo se dispersa esta radiación electromagnética. ¿Sí? Y entonces se aprovecharon estos fenómenos de dispersión para, entre otras, definir algunas técnicas, entre las que encontramos las turbidimetrías y las nefelometrías, que son dos técnicas muy utilizadas en el ámbito bioquímico. ¿Sí? Son técnicas muy sencillas, muy simples, pero que dan mucha información. Estas dos técnicas obviamente se basan en la dispersión de la luz, en la generación de esos dipolos oscilantes sobre las moléculas transitoriamente y reemisión de la radiación, ¿sí? No existe una transición electrónica de las moléculas en este caso, ¿sí? Sino que la intensidad de dispersión depende de la cantidad de partículas que tengo, del tamaño de esas partículas, de su forma, del índice de refracción y de la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, ¿qué se mide? Bueno, si yo estoy midiendo la disminución de la intensidad, ¿sí? Es decir, imagínense como un espectrofotómetro donde yo estoy irradiando con luz policromática, pasa al selector de longitudes de onda, luego llega a la muestra y mido qué cantidad de radiación menos tengo. ¿Sí? Eso se llama turbidimetría. Imagínenselo del otro lado. La muestra es muy turbia, deja pasar poca radiación electromagnética. ¿Sí? Cuando la suspensión es muy diluida o las partículas son muy pequeñas, no ocurre esta opacidad que estamos diciendo, esta turbidimetría, sino que más o menos la intensidad transmitida y el incidente, ese cociente es 1, o sea, es muy parecido, porque las partículas son muy chiquititas o la muestra es demasiado diluida. Esta técnica es muchísimo más sensible, ¿sí? Y se la llama nefelometría. ¿Está bien? Acá estoy básicamente, entre comillas, tapando, viendo cuánto se tapa esa radiación, esa luz, y acá todo lo contrario. ¿Sí? Cuando uno hace nefelometría, lo que hace es poner el detector a 90 grados. ¿Por qué? Porque las partículas pequeñas son capaces de dispersar la luz en ese sentido, ¿sí? Y hacia adelante también, pero en 90 grados son capaces de dispersar la luz. Entonces, una fuente de luz pasa por una lente, incide con una intensidad I sub 0 sobre una cubeta que tiene partículas pequeñas,
y uno a 90 grados pone un detector para medir la dispersión de la luz en ese sentido, y entonces puede medir la nefelometría. Sin embargo, para medir turbidimetría, el sistema es muy parecido al que usamos con un espectrofotómetro. El detector se coloca a 180 grados, es decir, en línea con la fuente, y se determina la cantidad de luz que atraviesa esta muestra con, en general, partículas grandes. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, según definieron Rayleigh y Mine, según el tamaño de las partículas, la dispersión de la luz va a ocurrir en diferentes sentidos. Cuando la longitud de onda es muchísimo mayor al diámetro de la partícula, ¿sí? O sea, la partícula es muy chica, fíjense que lo que ocurre es que hay dispersión hacia atrás, hacia adelante, pero también la hay hacia el resto de las direcciones. Con menor intensidad, es cierto, ¿sí? Cuando la longitud de onda es más grande que el diámetro de la partícula, pero no tanto, fíjense que se empieza a desaparecer la dispersión a 90 grados y casi toda la dispersión es hacia adelante. O sea que cuanto más grandes sean las partículas, más dispersión de este tipo voy a tener. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que la partícula supera por mucho la longitud de onda. Y ahí tenemos dispersión en todos los sentidos y muy intensa hacia adelante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Quizás aquí se ve un poquito mejor. Chiquititas en todas direcciones, intermedias, casi todo hacia adelante, como que también en todas las direcciones, y grandes mayoritariamente en el sentido hacia adelante. Por eso la turbidimetría se mide para partículas grandes hacia adelante y la nefelometría se mide a 90 grados para evitar el efecto de la turbidimetría, ¿sí? Entonces Rayleigh, que fue quien estudió el scattering y la dispersión de la luz de partículas pequeñas, nos mostró que se emite en todas las direcciones, mientras que Mine encontró que las partículas más grandes son capaces de dispersar mayoritariamente hacia adelante, y esa es la razón por la cual uno ve el cielo de distintos colores, según sea el amanecer o el día pleno o el atardecer, ¿sí? Cuando eh, hay mucha cantidad de partículas, ¿sí? Que de cierto tamaño, fíjense que la dispersión de luz de Mine es la que predomina, ¿está bien? Entonces parece como, perdón, como blanquecino. Cuando el sol está arriba, ¿sí? Uno está observando de la misma forma las dos partículas. ¿Se ve? Siempre veo lo que dispersan hacia adelante. Veo la dispersión de Rayleigh de partículas pequeñas y veo la dispersión de Mine. Todas las partículas están redispersando la luz hacia adelante. ¿Sí? Entonces veo la claridad del día. Sin embargo, y el cielo celeste, ¿no? Sin embargo, cuando el sol se va escondiendo, fíjense que cuando incide sobre estas mismas partículas, yo estoy a 90 grados. No veo las partículas grandes, la dispersión de las partículas grandes, veo la dispersión de las partículas pequeñas, entonces predomina la dispersión de Mine con el cielo azul completo. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro para allá, lo que veo es el cielo rojizo, cuando miro para acá, lo que veo es el cielo azul. ¿Sí? ¿Cómo es un instrumento para medir? Un instrumento bastante sencillo, donde se coloca, tiene un gran cilindro, donde la muestra entra de forma lateral, ¿sí? Se llena, esta es la superficie de la solución, la lámpara que tenemos acá pasa por una lente, incide sobre la muestra y luego obtengo fotoceldas, ¿sí? A 90 grados mediré la dispersión de luz de las moléculas pequeñas, la nefelometría. ¿Sí? Si midiese aquí, mido la turbidimetría. Ahora bien, ¿cómo es la sensibilidad y la linealidad de este comportamiento? Bueno, si estoy midiendo turbidimetría, fíjense que la señal va a empezar a aumentar linealmente, luego va a tener un valle y luego va a caer
rápidamente debido a la turbidez. ¿Por qué? A medida que yo aumento la turbidez, es decir, aumento el número de moléculas grandes, lo que voy haciendo es dejando pasar cada vez menos luz hasta que no pasa nada. ¿Sí? Y entonces se define la opacidad como el lugar donde comienza a curvarse la recta entre la intensidad de radiación electromagnética dispersada y la concentración. Hay un punto a partir del cual la concentración es tan grande que comienza a caer la señal. ¿Por qué estudiamos turbidimetría y nefelometría? Bueno, porque se usa mucho para determinar sobre todo el fibrinógeno, ¿sí? Y complejos antígenos anticuerpos, en el caso de la turbidimetría, y la nefelometría permite determinar ciertas proteínas, ¿sí? En los análisis de agua, la turbidimetría se usa para determinar los iones sulfatos. ¿Qué impacto clínico tiene? Bueno, que es muy fácil estandarizar y hacer un control de calidad de estas técnicas. Hacer técnicas sencillas generan muy baja carga laboral y entonces uno puede hacer más de un ensayo a la vez y tiene una disminución de errores posanalíticos y además permiten entregar resultados muy rápidos con el beneficio de, por ejemplo, en el caso de las nefelometrías para determinar algunas cosas, se pueden determinar antibióticos rápidamente para hacer tratamientos precoces, ¿sí? Y además, al ser fácil de estandarizar y tener un buen control de calidad, aumenta la forma de hacer la técnica muy reproducible y se puede testear de forma interna la calidad de nuestro laboratorio, es decir, cómo están dando esos resultados, y también de forma externa. ¿Sí? Entonces se hacen controles de calidad y de reproducibilidad interlaboratorio e intralaboratorio. ¿Sí? Por ejemplo, la inmunoturbidimetría permite ver cuándo se aglomeran, ¿sí?, los complejos antígeno-anticuerpo. ¿Está bien? Entonces, a medida que se van formando esos complejos antígeno-anticuerpo, el haz de luz va disminuyendo y entonces lo que estoy mirando es con el nefelómetro, ¿sí?, cuál es la transmisión de esa luz. Muchas veces, cuando uno no puede ver, porque los complejos antígenos anticuerpos no son tan notorios, lo que se usan son los que se llaman partículas de refuerzo, que son partículas que tienen unidos diferentes anticuerpos, de manera que, por ejemplo, acá tenemos partículas con 3 anticuerpos, cuando encuentran el antígeno, van formando bloques enormes de unión, y eso hace que sean muy fáciles de ver en la inmunoturbidimetría. ¿Sí? Cuando uno lo ve macroscópicamente, ve, ¿sí? Fíjense, estos tienen refuerzos, entonces se ven partículas realmente muy marcadas, ¿sí? Bien, cortita la clase de hoy, simple. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo entré tarde, no sé si habló algo de los parciales, para cuándo van a estar las notas. No sé si quieren consultarme algo de esta o de otra o de otro tema. Pueden abrir los micrófonos o escribir por el chat, como les sea más cómodo. Ok. Aún no corregí los exámenes, así que no puedo decirles mucho, pero creo que entre hoy y mañana los tendré listos. Ezequiel no me mandó las notas tampoco todavía. Bueno, ustedes dirán, si tienen consultas, nos quedamos y hacemos consulta, si no, nos vemos el viernes que viene. Les pido disculpas la demora, pero no teníamos internet en el trabajo.
Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes, ¿les parece? Bueno, listo. Buen fin de semana.